y adorarle en todo momento. Él está en este lugar. Gloria al Señor. Te adoramos, Jesús. Oh sí, Señor, te adoramos en esta hora y poder en tu nombre, Dios. Aleluya. Gloria a Dios, te adoramos, Jesús. Amén. El Señor es real, amados hermanos. Él está en este lugar. Damos gracias a nuestro Padre por este tiempo. Y queda nuestro hermano y sigamos.